Llevamos 2 semanas hablando sobre oración, pero no podemos separar el tema de la oración con conocimiento bíblico. No podemos orar sin conocimiento bíblico. Hace 2 semanas hablamos de que la forma más efectiva de orar es orar conforme a la voluntad de Dios, y eso significa sabiendo cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está en su palabra. Porque resulta que en Gálatas 1:8 dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. Este versículo, que fue escrito en el primer siglo, ya había gente tratando de torcer la buena noticia, la escritura, el mensaje, o decir, no, Jesús dijo esto cuando en realidad no lo había dicho. ¿Cómo nosotros vamos a poder discernir qué realmente Dios quiere que creamos o no, que digamos o no, que sepamos o no? Es regresando una vez más a la palabra de Dios. Y no podemos predicar un mensaje diferente al que los apóstoles ya predicaron. Creemos que los apóstoles ya nos dieron la buena noticia, y ese mensaje sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Así como Dios no cambia, su mensaje no va a cambiar ya el mismo. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Creemos, como cristianos, que la Biblia es dada por Dios para nosotros. Dios mismo sopló, es inspirada por Dios, dice la palabra, pero esa palabra inspirada tiene la misma raíz de sopló. El Señor sopló su palabra sobre las personas que tomaron una pluma en ese tiempo y la escribieron. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Mira lo que dice 2 Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Creemos que la Biblia es infalible. ¿Qué significa ser infalible? De que no tiene error. Así como creemos que nuestro Dios es perfecto, creemos que la inspiración de su palabra también fue perfecta y no se contradice ni a sí misma, ni con lo que Dios dice, ni con lo que Dios cree. Creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Creemos que la Biblia tampoco necesita revisión. Porque la gran pregunta es, si es que hubiese algún error en la Biblia y tuviéramos que revisarlo, ¿quién de nosotros lo revisaría? Uy, está difícil la cosa. ¿Quién de nosotros tendría los pantalones de decir, Dios, te equivocaste aquí, cambia eso? Está difícil. Entonces, como ninguno de nosotros nos alentamos a eso, declaramos con nuestra boca de que la palabra de Dios no necesita revisión. Y creemos, por último, que la Biblia es suficiente. Es suficiente para todas mis necesidades, para todo lo que yo ando buscando. La Biblia es suficiente, tiene todo lo que yo necesito saber. Esas son nuestras creencias respecto a la Biblia. Desde esa base comenzamos. Ahora, ¿cómo yo estoy seguro de lo que la Biblia dice si es cierto, de que no está contaminado, de que realmente lo que escribieron, escucharon la voz de Dios y lo escribieron y no pusieron... Bueno, sabemos que la Biblia tiene mucho de sus costumbres de la época y mucho de su humanidad, pero sabemos que sí está el mensaje de Dios ahí inspirado, ¿ya? Perfecto. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Tenemos algunos argumentos como cristianos para creer esto, y el primer argumento es lo que le llaman la exactitud científica. ¿Qué significa eso? Significa de que la Biblia ya nos demuestra muchas leyes científicas y cosas que suceden de cómo funciona el mundo, de que los científicos se vinieron a enterar mucho tiempo después, ¿no? O sea, la Biblia ya decía, tengo una lista, mira, por ejemplo, la Biblia ya decía en Isaías que la tierra era redonda, cuando sabemos que hasta la Edad Media todavía, si todavía salen memes de la tierra plana, todavía hay gente que piensa que la tierra es plana. Sí. Bueno, pero hasta la Edad Media todavía era como creencia popular de todo el mundo. La Biblia nos habla de la extensión del universo, nos habla de la conservación de la masa y la energía, nos habla del ciclo hidrológico. Este es bien gracioso, ¿no? Porque hasta el siglo VIII todavía pensaban que el agua de los ríos surgía por manantiales subterráneos, espontáneamente, ¡plum!, salió un río y ahí nace el río. Siempre pensaban que el río tenía un punto donde nacía. Hasta el siglo VIII no entendían de que el agua se evaporaba y se iban por las nubes y llovía. No entendían el ciclo del agua. Y la Biblia lo explica claramente. El vasto número de las estrellas, la ley de la creciente entropía, la importancia de la sangre en nuestra vida, la circulación atmosférica, campo gravitacional, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Creemos que
La ciencia no está en contra de la Biblia, sino más bien estamos viendo ahora, y ahora que nos estamos metiendo en el campo, en cambio de temas del cerebro y comportamientos humanos, vemos que la Biblia también está bastante acertada al respecto. Y me encanta eso. Entonces, creemos que la Biblia y la ciencia van de la mano. La ciencia está explicando cosas que la Biblia ya decía. Otro argumento es la exactitud histórica singular. ¿Qué significa eso? Significa de que la Biblia es más precisa en casos históricos que grandes libros de Asiria, de Egipto y de otros lados. Incluso hay un personaje que se llama Nelson Glueck, puse la foto, porque es un personaje que fue el que inspiró a Indiana Jones. Él era un arqueólogo, fue el arqueólogo famoso del siglo, el que encontró todas las tumbas de los egipcios y toda la cosa. Y él hace una declaración bastante interesante. Él dice: ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Se han realizado listas de resultados arqueológicos y afirmaciones históricas que se confirman claramente, con lujo de detalle, en la Biblia. De igual modo, una justa evaluación de las descripciones bíblicas han conducido frecuentemente a asombrosos descubrimientos. Así que confiamos y sabemos y tenemos argumentos para saber de que la Biblia es bien precisa. Incluso hubo mucha gente que atacó porque la Biblia menciona ciertas tribus de las cuales no se tiene registro. Y no, pues esa tribu nunca existió, ¿por qué está ahí? Y con el tiempo, como digo, la ciencia ha ido y los arqueólogos dicen: no, sí, encontraron los restos, encontraron la tumba, encontraron los rollos, encontraron las cuevas. Y con el tiempo se ha ido descubriendo que sí, la Biblia estaba en lo cierto cuando mencionaba eso, a ese tipo de gente. También creemos en la unidad del mensaje bíblico. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia fue escrita alrededor por un periodo de 1600 años, donde participaron más de 40 personas en la escritura de la Biblia, personas que ni se conocían entre sí. Habían reyes, habían pastores, habían gente en la cárcel, gente que trabajaban para otros reyes, había de todo tipo de personas. Y esas 40 personas se utilizaron 3 idiomas para escribir y todos mantienen un hilo conductor. Todos nos hablan de profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Siempre se mantiene el tema. Vemos la profecía cumplida ya en el Nuevo Testamento. Vemos que todo se mantiene en una unidad y una armonía. Y yo no puedo creer que eso haya sido coincidencia, o que se hayan puesto de acuerdo, o que lo hayan hecho a propósito. Yo veo la mano de Dios ahí, unificando 4 personas de lugares diferentes para escribir este mensaje para nosotros. Y el argumento que más me encanta y el más decisivo para mí es que podemos ver, sabemos y conocemos vidas transformadas, familias restauradas a través del poder de la Biblia, y podemos ver cómo Dios nos habla cada vez que le dedicamos tiempo a estudiar un pasaje. Dios nos habla todo el tiempo. Dios es fiel. Así que yo puedo concluir que la Biblia nos habla hoy como nos habló ayer, y sabemos y creemos que asimismo nos va a seguir hablando el día de mañana. Esa es la importancia de nuestra Biblia. Amén. Me encanta. Puedo resumir yo de que la Biblia tiene un mensaje eterno, infalible, que no necesita revisión, que es suficiente para nosotros hoy y para nuestros hijos y para nuestros nietos y para los que vengan después. Es súper interesante porque uno dice: pero ¿cómo la Biblia, que fue escrita hace tanto tiempo, sigue siendo de impacto el día de hoy? Porque eso es lo que creemos. Creemos en un Dios sobrenatural, todopoderoso, que ve nuestra vida como en un pañuelo. Él ve tu pasado, ve tu presente y ve tu futuro, y de la humanidad también. Él en este momento está creando la tierra, y en este momento está el juicio final, y en este momento para Él el tiempo funciona de manera diferente. Entonces, este Dios todopoderoso que ve el tiempo de nuestra humanidad como en un pañuelo, ya escribió en la Biblia respuestas a cosas que no hemos visto todavía. Él ya no es que se nos adelantó, ¿no? Pero Él es Dios, Él ya lo vio. Entonces, hay cosas en la Biblia que representan nuestro pasado, nuestro presente, y hay respuestas para las dudas que vamos a tener incluso el día de mañana. Así que con esa base de fe, de lo que creemos, ahora podemos decir: pero ¿y ahora cuál es el impacto de este conocimiento para mi vida? Y el impacto de este conocimiento para mi vida, y te invito a ti a ver si es para ti también, es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocimiento bíblico primero, como lo hablamos hace 2 semanas, para orar. ¿Usted quiere ser efectivo en su oración? ¿Usted quiere orar realmente conforme a la voluntad de Dios? Usted necesita conocer la Biblia. Porque si no, usted va a estar orando de sus tripas
pero no va a estar orando conforme a lo que Dios le está llevando a orar. Cuando tenemos conocimiento bíblico, somos más eficaces, dejamos de orar por venganza, por resentimiento, por rencor, y nos damos cuenta de que Dios nos está mandando a orar de otra forma. Y la palabra de Dios dice que no recibimos porque oramos mal. Santiago 4:3, lo repito, que ya lo dije alguna vez, dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Oramos mal, no sabemos orar. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Dios ya nos dejó su voluntad, su plan, su estrategia, su mensaje. Está escrito en la palabra de Dios. Necesito conocer de la Biblia para poder realmente orar de forma efectiva y conforme a la voluntad de Dios. Necesito saber Biblia. Necesito conocer Biblia para poder orar. También necesito conocimiento bíblico para poder enfrentar los ataques del enemigo. Está muy serio el día de hoy. Ya les voy a echar algún chiste para que se me rían. Necesitamos enfrentar los ataques del enemigo conociendo la Biblia, porque en la noche, cuando te vengan a jalar las patas, ¿qué vas a hacer? Ay, Jesús. Y no te va a venir ningún versículo de la Biblia. Dice, a ver, ¿dónde está? Y le vas a googlear. Vamos a poner ahí, ok, versículos de protección en la noche cuando me jalan de las patas. No, es más fácil si tú ya tienes el conocimiento dentro de ti, porque cuando tú tienes la Biblia dentro de ti, tú no te das cuenta y en el momento, ¡pum!, se te sale un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, soy nueva criatura en Cristo. Y, ¿sí me explico, no? Entonces, es una herramienta, es un arma que tenemos que utilizar, pero tiene que ya estar dentro de nosotros, en nuestro corazón, para poder utilizarla con efectividad, ¿no? No digo que esté mal que googlee los versículos, está perfecto, ¿no? Porque por algún momento hay que comenzar, pero debería ser una herramienta que nosotros ya conocemos y ya usamos de antemano. ¿Quién fue nuestro ejemplo para entender esto de enfrentar los ataques del enemigo con Biblia? Jesús. Muy bien, ¿por qué? Porque en Mateo 4 vemos que el diablo tentó a Jesús. ¿Y con qué lo tentó? Con la misma palabra de Dios. El diablo utiliza también la palabra de Dios para tentarnos y hacernos caer, y la tuerce y hacernos dudar. Y mira lo que le dice en el 3. En ese tiempo el diablo se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó hasta Jerusalén y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó hasta la punta del Everest y le dijo, bueno, no es el Everest, pero la montaña más alta de por ahí. Y le dijo, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Entonces, vemos al diablo. La mala noticia es que el diablo conoce la Escritura mejor que nosotros. Esa es la mala noticia. Se la sabe de memoria. Esa es la mala noticia. Entonces el diablo utiliza las Escrituras a veces también para confundirnos, para deprimirnos, para hacernos sentir poca cosa, que no vamos a poder cumplir lo que ahí dice. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener conocimiento también para responderle con Biblia también. Y vemos a Jesús utilizando eso. Porque resulta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el león salte sobre ti y no se te venga ningún versículo a la cabeza, ¿qué va a pasar? Nos va a dar un par de mordiscos, ¿no? Vamos a ir medio mordisqueados hasta que aprendamos que, ok, tengo que regresar a la Biblia, tengo que aprenderme estos versículos, que tengo que saber que Dios me ama, tengo que recuperar mi identidad. Entonces, si el diablo nos va a atacar con Biblia, deberíamos nosotros también tener nuestras bases, nuestra creencia, nuestra identidad en la Biblia. Así que la Biblia nos sirve para orar bien, para enfrentar los ataques del enemigo, y algo que nos encanta como Viña y nos apasiona, necesitamos Biblia para profetizar. Necesitamos Biblia para profetizar. Yo no puedo decir Dios me dijo y sacar eso fuera de contexto o por buenas intenciones. Necesitamos Biblia para profetizar. Es el lugar más seguro. Pero traje me encanta como lo dice la versión de Reina Valera en dice, 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia.
Ya está ahí, ya lo dijo. Lo que Dios dijo es lo más seguro. Si yo saco versículos de mi boca dedicándoselos a una persona, es lo más seguro. Así como yo sé que tú le dedicabas a tu amada la canción de no sé quién. Piensa, ¿qué canción le dedicaste? La última canción que le dedicaste. Y te amo y no sé qué. No voy a decir ninguna canción porque no sé cuál es la que estaba de moda en tu tiempo, ¿no? Así tú le dedicabas canciones a tu amada. Así, el día de hoy Dios nos está llamando a dedicar versículos. Dice, mira, este versículo es para ti. Yo estaba orando por ti y Dios trajo a mi mente. Está buena esa canción, ¿no? Dios me trajo ese versículo a la mente y este versículo es para ti. Atesóralo, estúdialo, léelo, créelo, es para ti. La Biblia es la forma más segura de profetizar. Ahora tú dices, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable, que Dios me muestre imágenes, que me dé visiones, que yo quiero tener sueños. Genial, Dios nos va a llevar a ese lugar también porque Dios se comunica con nosotros con muchas formas, con muchas señales, pero como decimos, lo más seguro para comenzar es profetizando Biblia, profetizando Biblia. Y luego de eso, si tú dices, ok, pero tuve una visión, tuve una imagen, estaba orando por tal persona y yo lo vi así, asado, en una colina o entre medio del frío, ok. Ahora, esa visión tiene que otra vez regresar a la palabra de Dios. Y tú tienes que decir, lo que estoy viendo es bíblico. ¿Realmente le puedo profetizar a una persona, Dios dice que te separes de la tuya y que te cases con la otra? ¿Es bíblico eso? ¿Realmente yo puedo decir eso? ¿O puedo ir a una persona y decirle, Dios dice que dejes tu trabajo y que vivas por fe? ¿Es bíblico eso? ¿Sí me explico, no? Entonces, cada cosa que va a salir de nuestra boca primero tiene que pasar por el filtro de la Escritura, porque la revelación de Dios ya está ahí y nada que el Espíritu Santo nos muestre va a contradecir lo que Dios ya dijo en su palabra. Y mucha gente se asusta con eso porque dice, uy, entonces, ¿qué puedo decir? Hay tanta belleza en la palabra de Dios que sí podemos decir, ¿no? Y hay tantas cosas que el Señor contextualiza el día de hoy para nosotros, de lo que ya esté ahí. Así que es infinito lo que podemos hacer y Dios decidió que así fuese la forma en que vamos a edificar a la iglesia. Ok, necesitamos Biblia para orar, para enfrentar los ataques del enemigo, para profetizar. Y necesitamos Biblia también para poder tomar decisiones correctas. La palabra de, como decíamos, creemos que Dios tiene su mirada, su visión es infinita y Él ya conoce lo que vas a decir antes que lo digas. Él ya conoce las dudas que vas a tener mañana antes que se te ocurra que van a aparecer. Y Dios ya puso todas esas respuestas en la Biblia. Salmo 139, 1 al 4 dices, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos y aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes todo lo que voy a decir, incluso antes que lo diga, Señor. Si creemos eso, si creemos que el día que Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba muriendo por ti y por mí, que ni siquiera existíamos todavía. Entonces también podemos creer que Dios conoce nuestras necesidades antes que éstas aparezcan. Y podemos creer también que Dios tiene la respuesta antes que nosotros preguntemos. Y el lugar básico y esencial donde comenzamos a recibir respuestas de Dios es a través de su palabra. Ya están ahí. No hay revelación nueva. No hay un evangelio nuevo. Si aparece un ángel del cielo aquí y me dice, Dios me dijo que nos vayamos a buscar un libro nuevo de Dios a cualquier parte, yo le voy a decir no, porque las escrituras dicen de que no puedo ni agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. Yo voy a decir no, porque yo creo de que la palabra que tenemos es suficiente, es infalible, es eterna, no tiene contradicción y es todo lo que necesito yo para construir mi fe. Necesitamos ese conocimiento. La palabra de Dios también nos ayuda a formar nuestra identidad. Puse una lista inmensa, tú tienes que jugar con ella también y buscar cuál es la que se aplica para ti en el momento en que te encuentras, pero en general dice, respecto a la identidad, la palabra de Dios nos dice que no hay condenación para nosotros. Nadie puede separarnos del amor de Dios. Que lo que hacemos cada día no es en vano, que somos una nueva creación en Cristo Jesús, que nos convertimos en hijos de Dios cuando somos adoptados, que tenemos acceso a bendiciones espirituales, que tenemos el perdón de nuestros pecados, que estamos sentados, y me canso de decir, porque son muchas bendiciones.
Y son todas bien hermosas y bien bonitas. Y todas ellas están en la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién eres tú en Cristo Jesús? Dios ya te dice quién eres en su palabra. Y necesitamos conocerlo para poder... ¿A qué tengo derecho? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo pedir? ¿Qué no puedo pedir? ¿A qué tengo acceso como hijo de Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde no puedo ir? ¿Qué puedo ver? ¿Qué no puedo ver? Están todas esas respuestas en la palabra de Dios. Y por último, necesitamos Biblia y conocimiento bíblico para conocer el carácter de Dios. Necesitamos Biblia para poder conocer el carácter de Dios. Es hermoso porque podemos ver pasajes en el Antiguo Testamento que dice, qué raro eso que aparece ahí. ¿Cómo voy a aplicar yo eso en mi vida? ¿De qué me importa a mí saber lo que pasó con esos personajes? Estamos viendo el carácter de Dios, cómo Dios actuaba con ellos, y sabemos que Dios no cambia, y el mismo Dios que actúa en ese momento es el Dios que está actuando el día de hoy. Capaz que no tenemos las mismas circunstancias, los mismos problemas, ya no estamos metidos en guerra, ni tipo de cosas, pero vemos el corazón de Dios, que es el mismo a través de todas las Escrituras. Es el mismo. Por ejemplo, vemos a Dios a través, desde siempre, incluyendo a los gentiles dentro de su plan de salvación, diciéndole en el templo, este patio de aquí déjenlos para gentiles, cuando venga un extranjero hagan esto. Siempre vemos a Dios tratando con cariño a los gentiles, a pesar de que el pueblo de Dios nunca se quiso relacionar con los no judíos, ¿no? Entonces podemos ver el corazón de Dios desde la unidad del corazón de Dios desde ese momento, y lo vemos después en Hechos 2, cuando todos hablan en lengua, diferentes lenguas, y el evangelio se va a todas las naciones, y desde el principio Dios dijo que la salvación iba a alcanzar a todas las naciones. Entonces dice, ¿de qué me sirve verlo de atrás? Porque conocemos cómo Dios pensaba, sentía, aprendemos de su corazón y de su carácter. Me encanta. Estoy emocionado con esto de la Biblia. Estoy bien emocionado con esto de la Biblia. No los veo muy emocionados ustedes. Yo estoy bien emocionado con esto de la Biblia. Ahora, lo que yo suelo ver cuando hablamos del tema de la Biblia, que existe un temor respecto a cómo puedo aplicar yo la Biblia, eso que está ahí en mi vida el día de hoy. Y yo tengo aquí, les quiero mostrar una reliquia, miren esto. Yo me acuerdo que estaba un poquito más jovencito que hoy día, ¿no? Estaba jovencito. Estaba soltero yo, y uno de mis primeros trabajos, yo estaba trabajando con un abogado, y yo era el que sacaba las copias y que llevaba él se dedicaba más como cosas de casa, ¿no? Entonces yo llevaba mensajero, tinterillo, ¿cómo le llaman en tu tierra? Yo no sé, ¿ya? Entonces me tocaba ir a buscar la firma de los otros y toda la vaina. Entonces yo estaba ahí, yo llevaba un tiempo trabajando con él y me hice cristiano. Justo en esa temporada me hice cristiano, llego a la iglesia y estaba nuevito, no llevaba ni una semana yo recién, y había una reunión entre semana a la que yo quería ir, pero yo estaba trabajando a esa hora. Entonces yo fui donde el abogado y le dije, doctor, ¿sabe qué? Me gustaría salir más temprano, no me acuerdo si era miércoles o jueves, media hora antes, 40 minutos antes. Y me dice, ¿y cómo así? ¿Qué va a hacer? Y digo, no, lo que pasa es que me hice cristiano, yo con miedo, pues yo no estaba nuevito. No, es que me hice cristiano y quiero ir a la iglesia. Se la boté. Y me dijo, mi hijo, y yo no sabía que él también era cristiano. ¿Qué iba a saber yo? Digo, mi hijo, qué buena noticia. ¿Y ya tiene Biblia? Y digo, no. Y se da la vuelta y busca entre medio de sus libros de abogado y sacó esto. Y me dice, ten acá, mi hijo, para que aprenda y para que estudie. Entonces, esta Biblia ya tiene subrayado cosas que él ya había subrayado, ¿no? Entonces, después me entero de que él en su oficina de vez en cuando sacaba la Biblia, y después que me dio esta, él sacó otra, ¿no? Creo que ya no leía mucho esta porque tiene la letra bien chiquita. Ahora lo entiendo. Ahora que llegué a su edad me doy cuenta por qué me la regaló. Yo creo que ya no alcanzaba a leer y dijo, tenga, mi hijo, pero tiene algunos subrayados de él. Entonces, la utilicé por mucho tiempo, pero ya luego que vino la versión digital, ustedes saben que yo amo poder poner un versículo y que me diga qué dicen diferentes versiones, y qué dice la TLA, y qué dice la NBI, y qué dice esto. Me encanta, cosas que no puedo hacer con el papel. No digo que el papel sea malo, ¿no? A veces cuando tenemos en papel es como que nos sentimos más obligados así, y ahí está, hay que leerla. Pero en el momento de estudiar me gusta tener más opciones a la vista. Y lo bueno que en el celular yo le puedo hacer así la letra, y la letra está grande. Y se hace mega letra, así que me encanta la versión. Además, sabemos que si la Biblia está abierta,
en el Salmo de la Protección y la pongo ahí detrás de la puerta, no sirve de mucho, ¿no? No sirve de mucho. Entonces, esta es una reliquia que quería compartir con ustedes. Entonces, el asunto es que cuando vemos la Biblia y empezamos a leer y vemos todo lo que Dios nos exige que hagamos, la gente se asusta y dice, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo dejar de hacer eso. Yo no puedo creer eso. Yo no sé qué hacer. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y eso surge por una confusión de contextualización de lo que la Biblia nos pide, ¿no? Entonces, mucha gente no toma la decisión de comenzar a estudiar y a leer la Biblia porque dice, si la abro, Dios me va a exigir algo nuevo que tengo que hacer. Y eso no me gusta. O gente que dice, yo no soy capaz de cumplir lo que la palabra de Dios me está pidiendo que cumpla. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no sabemos discernir entre las diferentes órdenes que la Biblia nos da, porque todo lo que la Biblia dice es cierto, pero no todo es aplicable para mí el día de hoy. ¿Y cómo yo voy a discernir qué es lo aplicable para mí el día de hoy? Tengo que entender que la Biblia tiene leyes morales, tiene leyes ceremoniales y tiene leyes civiles o judiciales, y no todas ellas aplican para mí. ¿Cuáles son las leyes morales? Las leyes morales son las que en la Torá le llaman el mishpatim, ¿ya? Y las leyes morales se refiere a la justicia y el juicio, y generalmente nuestra querida Reina Valera la traduce como ordenanzas, las ordenanzas de Dios. ¿Y cuáles son las ordenanzas de Dios? Bueno, los 10 mandamientos, comportamiento sexual, el respeto, justicia y todo ese tipo de cosas. ¿Están malas las leyes morales que la Biblia nos da? No, claro que no, porque toda nuestra teología, incluso la constitución de la mayoría de los países, no son todos, están basadas en estas leyes morales. Pero acuérdate que la palabra de Dios dice que si tú le exiges a alguien que se circuncide, tienes que cumplir toda la ley. Y nadie fue capaz de cumplir toda la ley. Por eso necesitamos que Jesús viniera y se hiciera el sacrificio por nosotros. Mira lo que dice Gálatas 6:2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo en Gálatas, ¿qué ley debemos cumplir? La ley de Cristo es la ley que debemos cumplir, no la mishpatim, que es la ley que tenían los hebreos en el Antiguo Testamento. Ahora dice, ¿y se contradicen las dos? ¿Son diferentes? No, porque Jesús dice, yo no vine a romper la ley de Moisés, sino a completarla. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? La que está en Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta, porque justo el versículo siguiente, en el 40, dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. Si cumplimos estos 2 mandamientos, ya estamos cumpliendo todos los otros mandamientos de la ley moral que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. Ya están cumplidos en esos 2. Ese es como el resumen, y esa es la ley de Cristo que nosotros debemos obedecer bajo este nuevo pacto. Ok, las otras leyes que aparecen aquí son leyes ceremoniales, donde Dios le dice a su pueblo cómo comportarse, qué hacer, cómo vestirse, qué comer, qué no comer, que la fiesta de la Pascua, que la fiesta de la otra. Todas las fiestas están puestas y son leyes ceremoniales, de cómo limpiarse si es que están con alguna impureza, de que si tocan al muerto, de que si la mujer está menstruando, y todas esas leyes ceremoniales que tienen que ver en su relación para que ellos estuvieran limpios, era un reflejo físico de una situación espiritual de la persona, de poder estar limpio para poder relacionarse con Dios. No estamos sujetos a esa ley tampoco, porque esa ley tiene una connotación espiritual. Si el día de hoy yo toco un muerto, no se contamina mi espíritu, pero es una representación física de que ese cuerpo muerto puede contaminar mi cuerpo y mi situación. Pero en ese tiempo, si yo tocaba un muerto, no podía orar, no podía acercarme a Dios porque estaba contaminado espiritualmente. Tiene una repercusión espiritual, ¿no? Pero ya no estamos afiliados a esa ley ceremonial. Primero porque somos gentiles, no somos israelitas. Esas leyes fueran dadas para ellos. ¿Son malas esas leyes? No, son muy buenas. Porque esas leyes decían de que hagan un hueco ahí, hagan sus necesidades y después cuando se vayan tapen eso y así evitan enfermedades. Está perfecta esa ley.
porque hasta la Edad Media todavía botaban la vacinilla con sus cosas por la ventana. Y era un asco en Europa esa vaina. ¿Está mala la ley ceremonial? Está buena, está perfecta. ¿Sí, no? Dios se preocupó hasta de lo que podían comer y lo que no podían comer para que no se enfermaran. ¿Por qué Dios le dijo que no comieran cerdo? Hoy día sabemos toda esa triquinosis y todos esos gusanitos y esas enfermedades que el cerdo trae si es que no está bien cuidado. ¿Sí o no? Entonces Dios evitó todo ese problema a su pueblo dándole leyes. ¿Qué comen? ¿Qué no comen? ¿Qué visten? ¿Qué no visten? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se purifican? ¿Cómo se bañan? ¿Cómo se lavan? Ahora dice, no, tenemos que respetar la ley y lavarnos los pies antes de entrar a la casa, lavarnos las manos. Está bien que se lave las manos antes de comer, ¿no? No lo hagan por religioso, háganlo por salud, ¿ya? Entonces, todas esas leyes son buenas, pero ya no son parte de nuestras exigencias como cristianos. Gálatas 3, 23, 25 dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Me encanta eso y lo repito. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Y yo los veo como, yes, sí, ahora podemos hacer lo que nos da la gana. No, no funciona así la cosa. Ustedes saben que no. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, ¿ya? Eso no significa que podemos hacer lo que nos da la gana, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto y ahora cualquier cosa que no sea para amar a Dios y amar a nuestro prójimo está descartado, está totalmente descartado. Pero no podemos exigir a alguien que se circuncide o que vista de alguna forma o que coma algo que no como lo otro o que lo que sea, ¿no? Esas leyes que sí estaban bien claras y establecidas antes. Entonces, me falta la ley civil y judicial. Ya, la ley civil y judicial, los israelitas no diferenciaban entre una ley y la otra ley. Su constitución es lo que Dios dijo. Ellos tenían todo mezclado, sus costumbres con... Y la ley judicial es que, ¿qué pasa si mi vecino salió con el carro y atropelló mi burro? No tengo burro ahorita, pero en ese tiempo sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que él me devuelva el burro? O si vino un animal del monte y se comió mi oveja. Ya, mitad para ti, mitad para aquí, o devuelve. Todas esas cosas judiciales, o de que un asesinato, o un robo, o una infidelidad, todo eso judicial estaba contemplado también en la ley. El día de hoy nosotros debemos aceptar esa ley. Bueno, la palabra de Dios dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El día de hoy cada cristiano debe cumplir la ley civil del lugar donde usted vive. Así que si sale de aquí y se va por la Keiji a más de 35 millas por hora, está en problemas. Esa es la ley que usted debe cumplir el día de hoy, la ley de Minnesota, porque aquí es donde vivimos. Pero ellos no diferenciaban, ellos en su escritura pusieron las leyes para su pueblo también, y eso también trae confusión, porque mucha gente dice, tengo que hacer esto. La Biblia dice que tengo que hacer esto. La Biblia dice que no debo comer sangre. La Biblia dice que no debo comer. Hay que saber discernir en qué era para su pueblo, qué era para nosotros, y estudiar y escudriñar realmente la escritura de qué implicación espiritual eso significa para mí. ¿Qué significa cuando decían que se hacían cortes en la piel por muertos? Tengo que estudiar, ¿cuáles eran las costumbres en ese tiempo? ¿Por qué el Señor, ahora nadie se está cortando por un muerto, ¿no? Pero ¿cuál es la explicación de eso? ¿Qué significaba eso? ¿Qué piensa la Biblia referente a los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia referente a todas esas leyes que dan por el pueblo de Dios? ¿Me afecta? ¿Me alcanza? ¿Tiene una implicación espiritual? ¿Es textual? ¿Es literal? ¿Es ley para ellos o ley para todos? ¿Tiene sentido lo que digo, no? ¿Y cómo vamos a lograr ese entendimiento? No va a caer del cielo. ¡Qué pena! Esa es la mala noticia. No va a caer del cielo. Necesitamos invertir tiempo. Necesitamos sentarnos. Necesitamos no solo leer, necesitamos estudiar. Y muchas veces hay cosas que son confusas y necesitamos estudiar libros externos, quizás de historia, de costumbre. ¿A qué se refiere con estas fiestas? ¿Qué es lo que hacían? Entonces, ese yo creo que es el desafío para nosotros a partir del día de hoy. Para resumir, creo que la Biblia tiene un mensaje eterno, infalible, que no necesita revisión y que es suficiente para nosotros hoy y para nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos. Necesitamos conocer la Biblia para orar bien,
para enfrentar los ataques del enemigo, para profetizar según el corazón de Dios, para tomar decisiones correctas, para conocer nuestra identidad en Cristo, para conocer y amar de mejor manera a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya para terminar, para hacerlo práctico. Si usted dice, yo tengo el app de la Biblia en un año y cuando me olvido de leer un pasaje suena ese teléfono, ring, ring, no me deja tranquilo hasta que leo el pasaje. Ya lo leí, de mala gana, pero lo leí. Estoy leyendo la Biblia. ¿Ya? Está bien, perfecto, es algo, comenzamos de algo, pero ¿cuál es el siguiente paso a que Dios te está llamando? Bueno, capaz que Dios te está llamando ahora, no, ahora tengo que poner atención, porque es diferente poner ahí, pues yo también lo hago, poner ahí la Biblia, a ver, ¿cuál es el pasaje de hoy día? Pongo play y manejo, o lavo la loza, o corto el pasto, y está que habla, y eso está interesante. Pero después me ocupé, me distraje. Eso también y pasan los capítulos, y pasan los capítulos, y pasan los capítulos. Bueno, por un lado estamos recibiendo palabra de Dios, ¿no? Pero no es lo mismo que sentarnos y decir, ok, Señor, ¿qué hay en este pasaje para mí? ¿Ya? Poco, conciso, un poco de pasaje, pero ¿qué enseñanza tú quieres darme que yo puedo aplicar hoy día, el día de hoy, en mí? Así que para lograr eso, voy a darles 3 tips que serían como para comenzar, ¿no? El primero es que debemos elegir un lugar específico de nuestra casa o donde usted esté tranquilo para leer la Biblia. Y vamos a hacer una lectura diaria de la Biblia, pero siempre en el mismo lugar. Ese es el desafío. Yo te desafío que sea siempre en el mismo lugar. Si tú dices, hay mucho ruido en mi casa, yo mejor me voy a leer la Biblia al carro. Bueno, es tu opción. Si tú te subes, pues yo conozco gente, se sube a su carro y ahí lee la Biblia 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y después se va al trabajo. Si ese es el lugar donde tú estás tranquilo, que nadie te estorbe, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Eso, si tú dices, va a ser en mi sala, va a ser mientras desayuno, va a ser en mi tiempo de lunch en el trabajo, voy a comer rápido y voy a dejar 10 minutos para leer la Biblia, donde tú te acomodes, donde estés tranquilo, pero necesitas dedicarle tiempo diario a la lectura de la Biblia. Yo ahora que Levan no está en la casa, me tomé el dormitorio de Levan. Y ahí tengo mi amplificador, tengo mis pedales, tengo mi escritorio, tengo mi computadora, y ahí es donde yo me siento y no me molesta nadie. Ahí es donde yo estoy ahora. Entonces, cuando llega Levan ya me toca guardar todas mis cositas. Pero por ahora, ese es mi lugar donde yo estoy quieto, tranquilo, donde puedo trabajar, donde puedo leer la Biblia, donde puedo preparar las prédicas. Ahí es. Antes estaba en la mesa del comedor. Ahora estoy más tranquilo. Entonces, mira lo que dice Job 23:12. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Necesitamos Biblia cada día. Necesitamos Biblia cada día. Cada día. Es nuestro alimento espiritual. Nuestro alimento espiritual. Así que después de decidir hacer una lectura diaria en un lugar específico, vamos a comprometernos a hacer una lectura devocional. El ideal sería que fuese cada día, pero si no va a ser un devocional cada día, hazlo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. ¿Qué significa devocional? Que te vas a sentar con un pasaje que no dure mucho, no van a ser muchos capítulos, va a ser corto, 4 veces, un tema, que tú dices, aquí como que cambia de tema el pasaje, hasta aquí voy a llegar. Entonces, inicia el tema, aquí cambia de tema, me voy a quedar con una parábola de Jesús, con una enseñanza de Jesús, algo que me enseñe Pablo, y voy a leer el pasaje más de una vez. Voy a orar y voy a esperar que Dios me hable a través de ese pasaje. Señor, ¿qué enseñanza yo saco de este pasaje? Porque tú me estás mostrando esto el día de hoy, cómo lo puedo aplicar, cómo puedo ser más como Cristo, qué enseñanza yo saco de aquí. Así que vamos a leer la Biblia cada día, vamos a elegir un lugar específico para hacerlo y vamos a realizar una lectura devocional de la Biblia. Y el tercer punto es que aprendamos a llevar un diario espiritual. Cuando yo estaba haciendo esto, yo me acordé que, digo, ¿cómo es eso del diario espiritual? Yo no hago eso. Y después me acordé que antes sí lo hacía. Y por ahí encontré una libreta vieja. Esa libreta que da pena esa libreta. Y en esa libreta yo sí anotaba. Cuando yo anotaba, mira, ahí tengo. Y hay algunas hojas donde hay canciones, hay teléfonos de gente que quién será. Ahí está la letra de Marta, incluso en algunas cosas por ahí. Están mensajes que Dios me dio, profecías, versículos. Hay de todo ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia del libro? Entonces yo dije, pero esta libreta ya no da más, está muy vieja, así que me conseguí una más nueva y ahora este va a ser mi diario. Entonces voy a retomar esa costumbre que alguna vez tuve y la voy a retomar de nuevo. Y la primera página de este nuevo diario va a tener
la promesa que Dios me dio ayer, porque ayer fue sábado, nos reunimos para planificar orando por el encuentro. Dios nos dio una palabra a cada uno bien bonita y esa va a estar en la primera página de mi nuevo diario. Entonces, ¿cuál es el plan de llevar un registro? Que si tú dices, a ver, Dios me habló en Deuteronomio no sé cuánto y lo subrayaste, genial. Pero encuéntralo después. ¿Dónde fue que? Dios me habló en el Antiguo Testamento. ¿Dónde era? Y búscale. Está súper complicado. Ahora, si tú resaltas eso en la Biblia electrónica es más fácil porque también puedes poner el dedito así y lo resalta y toda la vaina. Pero a veces es más cómodo llevar una bitácora, ¿no? Un diario, un libro, donde dice, en la fecha tal Dios me dijo eso. En la fecha tal yo oré esto, pero Dios me respondió 2 meses después, 3 meses después, 2 años después, Dios me respondió. O alguien oró por mí y me dijeron esto. Y no sé si es de Dios o no de Dios, voy a orar. Entonces, me dijeron esto, ahora voy a orar. Dios, confírmame esto. Entonces, llevarlo escrito así es como mentalmente uno hace un proceso diferente de lo que Dios quiere hablarnos. Así que, el desafío está dado. Leer la Biblia cada día en un lugar específico. Realizar una lectura devocional de la Biblia. No solamente pasar páginas. Y llevar un diario de lo que Dios me está hablando. Mientras la banda se acomoda, me encantaría que pudiéramos orar al respecto. Porque como les dije al comienzo, no todos estamos en el mismo lugar o relacionándonos de la misma forma con la Biblia. Hay algunos que ya llevan muy adelantados. Hay gente que es muy diestra con la Biblia. Hay otros que quizás recién están comenzando. Y los tips se aplican para cualquiera. Si tú ya llevas mucho tiempo con la Biblia, pero a lo mejor no tienes un diario, ¿no? A lo mejor es buena idea. A lo mejor Dios te puede hablar de que es tiempo de comenzar a implementarlo.